O pagas el doble o te vas ahora mismo de mi propiedad. La voz de Ricardo, el propietario, resonó en el pasillo mal iluminado del edificio de Benimaclet, en Valencia. Javier sintió cómo esas palabras le golpeaban como piedras. Frente a él, el hombre de 50 y tantos años, con su traje barato y su sonrisa burlona, disfrutaba de su poder. Javier apretó los puños, la desesperación ahogando cualquier respuesta. Detrás de la puerta de su apartamento, el sonido de la tos de su hija Sofía, de apenas 6 años, era un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. No podía fallarles, pero en ese momento no tenía ni la más remota idea de cómo iba a salir de esta. Javier y su esposa, María, se habían mudado a ese pequeño piso hacía 3 años con la ilusión de empezar una vida juntos. El alquiler era asequible y, aunque el edificio era viejo, parecía un buen lugar para criar a su hija. Javier trabajaba como mozo de almacén y María hacía algunas horas de limpieza. No nadaban en la abundancia, pero se las arreglaban para llegar a fin de mes, pagando siempre el alquiler el primer día de cada mes, sin falta. Ricardo, el casero, nunca había sido amable, pero sí correcto, hasta ahora. Todo cambió 2 meses atrás, cuando Sofía fue diagnosticada con una bronquitis asmática severa. Los gastos médicos se dispararon, las medicinas, los inhaladores, las visitas a especialistas, todo sumaba. Los ahorros de la familia se evaporaron en cuestión de semanas. Justo en ese momento, como si oliera la sangre, Ricardo apareció con su nueva demanda. Alegó una supuesta actualización del mercado para duplicarles el alquiler de 450 a 900 euros. Era una cifra imposible, una sentencia de desahucio disfrazada de contrato. Señor Ricardo, por favor, usted sabe nuestra situación. Mi hija está enferma, no podemos pagar eso, suplicó Javier aquella primera vez. La respuesta de Ricardo fue una carcajada seca y fría. Tus problemas no son mis problemas. El mercado es el mercado. Si no te gusta, la puerta es ancha. Desde ese día, la vida se convirtió en un infierno. Ricardo comenzó una campaña de acoso para forzarlos a irse. Un día, cortaba la luz durante horas alegando una avería que solo afectaba a su piso. Otro día, ponía música a todo volumen en el piso vacío de al lado a altas horas de la noche. Incluso empezó a esparcir rumores maliciosos entre los vecinos, diciendo que eran malos pagadores y gente problemática. La tensión era insoportable. María lloraba en silencio por las noches y Javier sentía que el peso del mundo aplastaba sus hombros. En medio de toda esa oscuridad había una presencia silenciosa en el edificio. Elena, una anciana que vivía en el piso de enfrente. Tenía más de 80 años y vivía sola. Rara vez salía y casi nunca hablaba con nadie. Muchos vecinos la consideraban una reclusa extraña. A veces, Javier la veía a través de la mirilla de su puerta, observando el pasillo con sus ojos pequeños y profundos. Él siempre la saludaba con un buenos días cuando se cruzaban, pero ella solo respondía con un leve asentimiento de cabeza antes de escabullirse en su apartamento. Javier empezó a buscar desesperadamente otro trabajo, cualquier cosa que le diera un respiro. Una tarde, después de enviar docenas de currículums, recibió una llamada. Una empresa de logística buscaba un supervisor. Era el doble de su sueldo actual. La entrevista era al día siguiente. Por primera vez en meses, una pequeña llama de esperanza se encendió en su pecho. Se lo contó a María y ambos se abrazaron, soñando que quizás, solo quizás, las cosas podrían mejorar. Esa noche Javier no durmió. Se preparó a conciencia para la entrevista, planchó su única camisa buena y repasó todas las posibles preguntas. A la mañana siguiente salió de casa sintiéndose nervioso pero optimista. Al bajar las escaleras se encontró a Ricardo en el portal. El casero lo miró de arriba a abajo con una sonrisa venenosa. ¿Vas a algún sitio importante, campeón? A ver si es para conseguir dinero y pagarme lo que me debes. Javier lo ignoró y siguió su camino. No iba a dejar que ese hombre le arruinara el día.
La entrevista fue sorprendentemente bien. El gerente pareció impresionado con su experiencia y su actitud. Le dijo que era el candidato perfecto y que le llamarían esa misma tarde para confirmar su incorporación. Javier salió de allí flotando. Llamó a María para darle las buenas noticias y corrió a casa para celebrar. Pero la llamada nunca llegó. Al final del día, con el corazón en un puño, Javier llamó a la empresa. Una secretaria le informó fríamente que habían decidido seguir adelante con otro candidato. No le dieron más explicaciones. Javier se derrumbó. La esperanza había sido aplastada de la forma más cruel. 2 días después, mientras sacaba la basura, se encontró con otro vecino, Carlos, que trabajaba en la misma zona industrial. «Oye, Javier, qué mala suerte lo del trabajo, ¿no?», le dijo Carlos en voz baja. «Mi primo trabaja en esa empresa y me contó algo. Dice que el gerente estaba a punto de contratarte, pero que recibieron una llamada. Alguien que se hizo pasar por tu antiguo casero y dijo que eras un inquilino conflictivo, que no pagabas y que habías causado destrozos. Una sarta de mentiras». A Javier se le heló la sangre. Ricardo había sido Ricardo. El hombre no solo quería echarlos, quería destruirlos por completo. La desesperación dio paso a una rabia fría. Buscaron otros pisos, pero Valencia estaba imposible. Los precios eran demasiado altos y sin un trabajo estable nadie les alquilaba nada. El aviso de desahucio llegó una semana después. Tenían 30 días para abandonar la propiedad. Cada día era una tortura. El dinero se acababa, la despensa se vaciaba y la tos de Sofía parecía empeorar con la humedad del viejo edificio. Una noche, mientras María intentaba calmar a la niña, que no podía respirar bien, Javier se sentó en el escalón del rellano, completamente vencido. Apoyó la cabeza en sus manos y por primera vez se permitió llorar en silencio. La puerta de enfrente se abrió con un suave crujido. Era Elena. La anciana se acercó a él lentamente, apoyándose en su bastón. Se sentó a su lado en el frío escalón. No dijo nada durante un largo rato. Javier se sintió avergonzado, secándose las lágrimas rápidamente. «Perdone, no quería molestar», musitó. Elena lo miró con una tristeza que parecía contener décadas de experiencia. «He visto cómo ese hombre os ha estado tratando», dijo con una voz sorprendentemente firme. «He oído sus gritos, he visto cómo cortaba la luz. No soy sorda ni ciega, hijo». Abrió su pequeño monedero y sacó un fajo de billetes arrugados. Eran 200 euros. «No es mucho, pero es lo que tengo. Para las medicinas de la niña», le ofreció. Javier se quedó sin palabras. La mujer que todos ignoraban, la vecina silenciosa, era la única persona que les mostraba un ápice de humanidad. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de gratitud. «No puedo aceptarlo, Elena, de verdad. Usted lo necesita más que nosotros», dijo con la voz quebrada. Elena insistió, pero Javier se negó cortésmente. El gesto, sin embargo, significó más para él que todo el dinero del mundo. Le dio una fuerza que no sabía que tenía. «Gracias, Elena, gracias de verdad», dijo. Y esta vez, cuando la anciana asintió y volvió a su piso, Javier sintió que no estaba completamente solo. El día del desahucio llegó como una tormenta inevitable. A las 10 de la mañana, Ricardo subió las escaleras acompañado por 2 hombres corpulentos y un cerrajero. Su rostro era un poema de triunfo y desprecio. «Se acabó el tiempo, familia. A la calle», gritó, golpeando la puerta. Javier abrió. Detrás de él, María abrazaba a una asustada Sofía. Los pocos enseres que tenían estaban empaquetados en cajas de cartón. Otros vecinos se asomaban por sus puertas, algunos con pena, otros con morbo. Ricardo saboreaba el momento. «Os lo advertí, conmigo no se juega. Ahora veréis lo que es dormir en la calle», se burlaba, mientras hacía un gesto a sus hombres para que empezaran a sacar las cosas. Javier se mantuvo firme, protegiendo a su familia. La humillación era pública, insoportable. Sintió que había fracasado como esposo y como padre.
Y justo cuando uno de los hombres iba a coger la primera caja, una voz clara y autoritaria resonó desde el final del pasillo. «¡Alto ahí! Nadie va a tocar nada». Todos se giraron. Una mujer de unos 40 y tantos años, vestida con un traje de chaqueta impecable, avanzaba con paso decidido. A su lado, caminando con una dignidad renovada, estaba Elena. La anciana miró a Ricardo directamente a los ojos, y por primera vez Javier vio una chispa de acero en su mirada. Ricardo se rió. «¿Y tú quién eres? ¿La abogada de los pobres? Largo de aquí, esto no es asunto tuyo». La mujer sonrió, una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos. «Al contrario, señor Alonso, esto es completamente asunto mío». Mi nombre es Isabel Torres y soy la representante legal de Inversiones Costa del Sol, los verdaderos propietarios de este edificio. El pasillo quedó en un silencio sepulcral. Ricardo palideció. ¿Qué estupideces está diciendo? Yo soy el propietario, heredé este edificio de mi padre, balbuceó. Isabel sacó una carpeta de su maletín. Tenemos aquí documentos que demuestran que su padre vendió este inmueble a nuestra compañía hace 15 años. El documento de herencia que usted ha estado utilizando es una falsificación bastante torpe, por cierto. Ha estado usted cobrando alquileres y viviendo ilegalmente aquí durante más de una década. El mundo de Ricardo se desmoronó en ese instante. El hombre que se creía un rey en su pequeño castillo resultó ser un impostor. Mi madre, continuó Isabel, señalando a Elena, me ha mantenido informada de sus actividades. El acoso, la extorsión, la llamada para sabotear la entrevista de trabajo del señor, todo está documentado. Hay testigos. Señaló a los otros vecinos que ahora miraban a Ricardo con una mezcla de sorpresa y desprecio. No solo se enfrenta a un desahucio inmediato, señor Alonso, sino también a cargos criminales por estafa, falsificación de documentos y acoso. Los dos hombres que acompañaban a Ricardo, al ver cómo se tornaban las cosas, se esfumaron escaleras abajo. El cerrajero guardó sus herramientas y se marchó sin decir palabra. Ricardo se quedó solo, temblando, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco del pánico. Miró a Javier y a María, luego a Elena, y en sus ojos solo había la patética imagen de un matón que acababa de perderlo todo. Intentó decir algo, pero las palabras no le salieron. Se dio la vuelta y bajó las escaleras arrastrando los pies, un hombre derrotado y humillado públicamente. Una vez que Ricardo desapareció, Isabel se dirigió a Javier y María. «Lamento mucho por todo lo que han pasado. Nadie merece un trato así». Elena se acercó y le puso una mano en el brazo a María. «Sois buena gente. Lo supe desde el primer día». Javier, todavía en shock, solo pudo articular un «gracias». Al día siguiente, Isabel volvió a visitarlos. «Hemos revisado su situación», dijo con una sonrisa amable. «La compañía valora a los inquilinos honestos y trabajadores. Y francamente, necesitamos a alguien de confianza para que se encargue del edificio a partir de ahora. Alguien que lo cuide como si fuera suyo». Miró a Javier directamente. «Nos gustaría ofrecerle el puesto de conserje y encargado de mantenimiento del edificio. El puesto incluye un salario digno y, por supuesto, este apartamento, completamente renovado y sin coste de alquiler mientras trabaje para nosotros». Javier y María se miraron, incrédulos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez eran de pura alegría y alivio. Era más de lo que jamás se habían atrevido a soñar. Aceptaron sin dudarlo. La vida, que les había golpeado con tanta fuerza, les estaba dando una segunda oportunidad gracias a la intervención silenciosa de una anciana a la que el mundo había decidido ignorar. La lección que me queda de todo esto es que la verdadera fuerza no reside en la arrogancia o el poder de humillar a los demás, sino en la bondad silenciosa y el coraje de hacer lo correcto incluso cuando nadie mira. Una pequeña acción, un gesto de humanidad puede desencadenar una ola de justicia que arrase con la tiranía más despreciable.
Nunca subestimes el poder de una persona buena, porque a veces los héroes más grandes son aquellos que viven en la puerta de al lado. ¿Alguna vez has sido testigo de un acto de bondad que lo cambió todo? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leer tu historia. Y si esta te ha llegado al corazón, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.